Hola, que el Señor le bendiga, que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes una anécdota, algo que me ocurrió no hace muchos días, con un amigo testigo de Jehová. Como todos sabemos, todos conocemos estas personas que se la pasan en la calle, se la pasan de casa en casa, pregonando su doctrina, predicando lo que ellos consideran correcto, que aunque a la luz de las escrituras sabemos que muchas cosas de ellos están erradas, y bueno, ellos se la pasan predicando de casa en casa, muy educadamente. Y bueno, no hace mucho me topé con uno de ellos, o eran dos personas, dos caballeros. Siempre hay uno que predica y el otro que está acompañando. Y bueno, el Señor me empezó a predicar, me empezó a hablar sobre lo que ellos siempre hablan, que son los temas favoritos de ellos, que es los temas del fin del mundo, del Armagedón, del reino futuro y todas estas cosas que ellos acostumbran siempre hablar. Bueno, llegó un punto en que estamos conversando y empezamos a hablar de la persona de Cristo. Y yo le pregunto que si creen en el Señor Jesucristo. En lo que él me responde, no, claro que sí, nosotros creemos en Jesucristo, obviamente. Y yo le digo, ok, pero ¿creen conforme a lo que dice la palabra de Dios? En lo que él me responde, ¿cómo así? Porque yo le digo, bueno, la palabra de Dios claramente me dice de que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. En lo que él me dice, él me responde, no, Jesucristo no es Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él fue la primera creación de Dios. En lo que yo le cito, yo empiezo a citarle la palabra de Dios y yo le busqué el texto, un texto muy conocido que se utiliza mucho para lo que es defender la deidad de Dios, que es Colosenses capítulo 1, versículo 15. Donde el apóstol Pablo dice esto, dice, Él es la imagen del Dios invisible, refiriéndose a Jesucristo, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sea trono, sean dominio, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, o sea Jesucristo, es ante todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Yo le dije, oye amigo, aquí claramente la Biblia me está diciendo que Él es la imagen del Dios invisible y que por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Sean principados, sean potestades, sea en los cielos, sea en la tierra. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Qué me dices tú de eso? Le pregunto yo al muchacho, al Señor. Pues. Y Él me dice, bueno, que Él es el primogénito de todas las cosas, o sea, que fue el primer ser creado. Pero yo le respondí a Él y le digo, no, pero es que la palabra primogénito aquí no se está refiriendo a primero en la creación, sino que Él es preeminente sobre todas las cosas. O sea, que Él está por encima de todas las cosas, que todo está bajo su dominio. Es decir, que Él es supremo sobre todas las cosas. A eso se refiere cuando dice que Él es el primogénito de todas las cosas. Supremo, superioridad. Porque el mismo contexto, lo que sigue después, nos va a decir que todo está sujeto bajo Él, porque Él lo creó todo. O sea, sería muy difícil doblar las escrituras para decir que no es así. Más sin embargo, el amigo me dice, no, Él simplemente fue un ayudante de Dios. O sea, que Él fue el obrero maestro en la creación. Que Jesucristo colaboró con Dios, con el Padre, y que fue un ayudante en la creación. Y ahí
yo quedé, sin mentir, atónito, porque me sorprendí bastante con esta respuesta, porque yo digo, oye, ¿hasta dónde es capaz de llegar una persona simplemente para defender una postura teológica? O sea, es capaz de doblar las escrituras, de ir en contra de la naturaleza de Dios simplemente para defender algo que él considera correcto. Ahora, yo le cité Isaías capítulo 44, versículo 24, donde nos habla de Dios como creador. Y me llama mucho la atención porque él está diciendo que Dios necesitó ayuda para crear todas las cosas. Pero el profeta Isaías nos dice lo siguiente en el versículo 24 del capítulo 44 de Isaías. Dice: así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre, yo, Jehová, que hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Esta es la Reina Valera 1960. Pero me gusta también cómo lo dice, porque lo dice un poco más claro la Reina Valera actualizada, que dice de la siguiente manera, dice: así ha dicho el Señor, tu Redentor, el que te formó desde el vientre. Yo, el Señor, hago todas las cosas. Yo solo despliego los cielos y extiendo la tierra sin ayuda de nadie. El profeta Isaías es muy claro. Él dice que Dios hace todas las cosas y que lo hace por él mismo y que no necesita ayuda de nadie, porque estamos hablando de Dios, el ser más poderoso que puede existir en todo el universo. Y aquí claramente el profeta dice que él no necesita ayuda de nadie. Mas sin embargo, la doctrina de los testigos de Jehová dicen que Dios, el Padre, tuvo que necesitar una ayuda y que hizo al Hijo para que el Hijo lo ayudara a él a hacer todas las cosas. Como que si Dios necesitara de algo o de alguien para crear todas las cosas. Y no es que esto que me dijo este hombre sea de él, porque recordemos que la secta de los testigos de Jehová ellos tienen un sistema piramidal, donde ellos tienen un cuerpo gobernante, que es el que lo gobierna a ellos, el que, vamos a decir, crean toda la doctrina, y todos los que vienen detrás de ellos deben predicar lo mismo. Entonces, lo que quiere decir es que esto no viene de esta persona, de este hombre que me habló, sino que viene de un cuerpo gobernante, de alguien que lo gobierna a ellos, que están por encima de ellos, que es la cabeza de esa denominación. Pero me llama mucho la atención porque como estas personas contradicen la palabra abiertamente, solamente para defender un sistema erróneo y simplemente para no dar la razón. Otro de los versículos más claros y contundentes, que es muy citado por muchos de nosotros, cada vez lo citamos y yo creo que es uno de los que más nos conocemos, pero que es más contundente en cuanto a que Cristo es Dios sobre todas las cosas, es Dios sobre todas las cosas y es creador de todas las cosas. Ahora, ¿cómo es posible que Cristo haya creado todas las cosas y también el Padre? Sí, porque Dios, como tal, es un solo Dios, pero es un Dios que subsiste en tres personas. Hay tres personas existentes dentro del único y verdadero Dios. Un solo Dios, pero que existe en tres personas. O tres personas que existen en un solo Dios. Entonces, podríamos decir
que cuando la Biblia nos habla en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Génesis 1, donde dice, en el principio creó Dios, que es Elohim, ese Dios que está creando de la nada, es el Dios único y verdadero, pero que subsiste en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la obra creadora. ¿Y cómo lo podemos saber? Porque para nadie es un secreto, para nadie es un misterio de que el Padre es Dios. Todos estamos de acuerdo, todas las religiones, testigos de Jehová, los solo Jesús, unicitarios, todos creemos que el Padre es Dios, ahí no hay problema. Donde existe el problema, por decirlo de alguna manera, es en la persona de Cristo, que Cristo sea Dios y del Espíritu Santo. Pero en este caso estamos hablando de Cristo. Ahora, Juan 1.1 es un texto contundente donde nos aclara y nos da certeza y seguridad de que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Dice Juan 1.1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La Biblia de los Testigos de Jehová, la traducción del Nuevo Mundo, una Biblia muy mutilada, que le cambiaron muchos versículos, dice aquí, en Juan 1.1, dice que en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios, y coloca Dios con D minúscula. Ellos dicen que Dios, que Jesucristo no es Dios todopoderoso, pero que es especie de un Dios, que comparte una divinidad, pero no es Dios como el Padre. Esto se llama enoteísmo. Enoteísmo. El enoteísmo, a diferencia del politeísmo, el politeísmo tiene diferentes dioses y cada dios se le rinde adoración en el politeísmo. Pero en el enoteísmo existe un Dios supremo, un Dios sobre todas las cosas, y que existen otros dioses que están por debajo de ese Dios, pero que no merecen la adoración, pero que también de una u otra manera son Dios. Eso es enoteísmo. Y ellos creen en eso. El cristianismo verdadero, el cristianismo ortodoxo, la doctrina correcta, es monoteísta. Creemos en un único Dios, un Dios sobre todas las cosas, que como ya hemos explicado, está en tres personas, que hay tres personas en ese único y verdadero Dios. Y en los siguientes versículos de Juan capítulo 1, versículo 1, en el versículo 2 nos dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Nuevamente nos habla que todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. En el cual en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Es decir, que todas las cosas, nuevamente vuelve a recalcar el apóstol Juan aquí, al igual que el apóstol Pablo en Colosenses, dice que todas las cosas fueron hechas por Él. Todas las cosas fueron hechas por Él. Y para confirmar de que este verbo era Jesucristo, en el versículo 14 nos dice, y este verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan recalca de que ese verbo se hizo carne, habitó entre nosotros los vimos. Jesucristo. Jesucristo es Dios sobre todas las cosas y creador de todas las cosas. Entonces, me llama mucho la atención y quería compartir con ustedes esto, porque es algo muy peligroso. Estas personas están predicando cosas que atentan contra la doctrina verdadera. Son doctrinas primarias, son doctrinas que vamos a decir, fundamentales del cristianismo, como lo es la deidad de Cristo.
sea, la naturaleza divina de Cristo, la Trinidad, esta doctrina no son negociables. Se debe creer que Jesucristo es Dios, primeramente porque lo enseña la Escritura y también porque es una doctrina fundamental del cristianismo. Así que estemos pendientes y no nos dejemos engañar por esta falsa doctrina. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.